Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué bueno, un día más de vida, ¿verdad? Y darle gracias a Dios, al Señor, por este regalo tan maravilloso, por amarnos tanto, por darnos esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes y que ustedes puedan escucharme. Y de verdad que le doy gracias a Dios. Llevamos ya 62 días, creo, de cuarentena. 62 días donde hemos tenido que estar en nuestras casitas cuidándonos. Y personalmente le doy gracias a Dios porque nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha resguardado, nos ha mantenido de la diestra de su mano, ¿verdad? Y, y muchos estamos todavía sanos. O quizás estaba leyendo en estos días, estaba escuchando de que a un médico que decía que hay muchos que a lo mejor en el pasado hemos tenido tantas gripes que hemos creado ciertos cuerpos inmunes y sin darnos cuenta este virus ha pasado por nuestros organismos y no nos ha pasado nada. Dios quiera que sea así. Pero de todas maneras, pues no debemos bajar nuestros brazos y debemos seguir orando por nuestros enfermos, ¿verdad? Pedirle al Señor por su creación, porque esto está en todo el mundo. Pedirle por su creación, por su hermosa, por su amada creación, a la cual le hizo a su imagen y en su semejanza, ¿verdad? Y me recuerda mucho ese evento que pasó allá en Egipto, ¿no? Cuando ya era la última de las plagas, que era que iba a pasar el espíritu de la muerte, iba a matar a los benjamines, ¿no? A los hijos, a los bebés, ¿no? de los egipcios. Y Dios le dice a Moisés que los judíos, pues, ¿no? Su pueblo, pusiera marcas en los marcos de las puertas de las casas para que cuando pasara ese espíritu de muerte siguiera de largo y no entrara en esas casas. Y hay veces pienso que así está pasando ahora. No sé, hay todo un ataque soberbio, ¿no? Del enemigo. Y bueno, debemos ser cuidadosos, debemos aferrarnos bastante a la palabra, debemos sujetarnos fuertemente a la palabra y vivir conforme a la palabra, porque Jesús lo decía, ¿no? Y lo dijo en el libro de Josué, ¿no? Decía que había que aferrarse a la palabra, sujetarse a Él, para que nos vaya bien, para que Él nos pueda cuidar, para que todo funcione bien, todo camine bien. Entonces eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Hay que mantenerse firmes en la palabra, sujetados ahí, ¿verdad? Caminar confiados. Sabemos que estamos pasando todos momentos críticos, ¿no? Hay personas que viven de lo que producen y no han podido producir. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que nuestro Señor es nuestro proveedor. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que endereza nuestras veredas, Él es el que nos provee. Y hay que descansar en Él, hay que confiar en Él y pedirle que ponga en su corazón el querer como el hacer, que ponga en su corazón su voluntad, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros somos sus hijos. Y nosotros como buenos hijos lo que queremos es hacer su voluntad, ¿verdad? Como buenos hijos lo que queremos es tener ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento en ese caminar con Dios, ¿no? Porque
los hijos de Dios somos santos. Y somos llamados a ser santos porque somos su pueblo de Dios. Todos los que recibimos a Cristo en nuestros corazones somos sus sacerdotes, somos sus testigos, sus representantes. Todos estamos llamados a hacer lo mismo. A hablar, a predicar, a soltar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener un caminar con Él, tenemos que prepararnos, tenemos que tener un crecimiento espiritual, un crecimiento en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. No conformarnos con escuchar un domingo un culto, una prédica, un estudio, una enseñanza, sino que también tenemos que hacerlo también por nuestra propia fuerza, ¿no? O sea, por nuestro propio, no decir fuerza, sino iniciativa, ¿verdad? El Señor te abre muchas puertas, pero muchas veces no las vemos. Él te llama y tú, pues, a lo mejor piensas que no eres la indicada o no te sientes preparado, pero aquí nadie empezó preparado, aquí todos empezamos de cero. Y simplemente es seguir lo que Dios pone en nuestros corazones. Si Dios pone en tu corazón y te inquieta a seguir explorando más, seguir avanzando más, tienes que hacerlo porque el Señor no nos ha puesto límites en ese aspecto. Y lo dice en su palabra, Él quiere que todos vayamos a su conocimiento. Y su conocimiento es infinito. Nunca vamos a llegar realmente a conocerlo completamente, pero sí podemos acercarnos a Él, ¿no? Conocer su carácter, cómo piensa. Fíjate, yo estudié bastante el Nuevo Testamento, ¿no? Empecé, como es la regla, bueno, empezar a estudiar el Nuevo Testamento, que es la profecía cumplida, para después ir al Antiguo Testamento, ¿no? Donde están los profetas, ¿no? Porque realmente la Biblia es un libro profético. No hay mayor profecía que esa. Y estaba leyendo el Nuevo Testamento y bueno, quería saber cómo Dios quería que yo me comportara y todas esas cosas. Pero no conocía su carácter, no lo conocía a Él como era. Pero cuando leí el Antiguo Testamento, empecé a entender el carácter de Dios, a conocerlo, a comprenderlo, a saber cómo piensa, cómo actúa, cómo es Él. Y le doy gracias al Señor por haberme dado ese entendimiento, ¿no? De eso. Y conocerlo mucho más. Y los invito a ustedes para que también experimenten eso. Porque eso es para todos. Es para todos. Es cuestión de que nosotros lo deseemos, pues, y lo queramos, ¿no? Por eso los invito a que sigan avanzando, sigan estudiando, sigan leyendo. Si sienten que esa llama se ha apagado, si sienten desánimo, desaliento, oren, pídanle al Señor. Yo siento también a veces desánimo, desaliento. A veces pienso que hasta aquí que ya no hay para más. Pero yo peleo lo que dicen esa buena batalla de la fe. Yo la peleo. Yo la peleo porque yo estoy deseando y esperando más, queriendo más del Señor. Y así espero que todos ustedes también lo anhelen y lo deseen, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, hoy voy a hablarles un poquito de un hecho o de un acontecimiento o de un pasaje en el ministerio de Jesús. Y qué mejor que hacerlo sobre lo que está escrito en el libro de Juan. A mí me fascina el libro de Juan porque es el libro más espiritual que hay para mí, ¿no? Es muy espiritual, es un libro donde se enfoca mucho en la deidad de Jesucristo, ¿no? Y
Y ahí te das cuenta que Jesucristo es Dios. Entonces ese es el evangelio que a mí me atrae más. Y voy a leerles el capítulo 5, de los versículos 1 al 14, ¿no? Y el tema que vengo a traerles hoy se llama vivir una vida victoriosa para Dios. ¿Cómo vivir una vida victoriosa para Dios? ¿Verdad? Todos queremos tener una vida victoriosa para Él. Pero ¿cómo lo hacemos? Te lo voy a leer. Capítulo 5, desde los versículos 1 al 14. Te lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¡Wow! Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga ninguna cosa peor. Wow. Vamos a orar, Señor. Padre amado, Señor, gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta maravillosa oportunidad que me das de estar aquí, Señor, delante de ti, para hablar de tu palabra, mi Dios. Por eso te pido, Santo Padre, que seas tú, mi Señor, a través de tu Espíritu, tomando el control de este mensaje, Señor. Pon en mi corazón, en mi boca, en mi mente y en mi pensamiento tu palabra, Señor. Sé tú dirigiendo este mensaje, Señor. Sé tú transmitiendo tu palabra, Señor. Trae inspiración. Pero también trae entendimiento, Señor, a todos aquellos que hoy están escuchando tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Muéstranos lo que tú quieres que nosotros veamos, Señor. Muéstranos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tomar esa palabra, Señor,
Y si algo tenemos que cambiar, Señor, que sea a partir de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje, ¿verdad? Y de todo esto podemos rescatar una idea central, ¿no? Y es que solo cuando pones tu mirada en Jesús, realmente eres sano. Y no solamente estamos hablando de sanidad física, sino también sanidad espiritual, porque fíjate que al final le dice, no peques más, ¿no? Entonces, sobre ese tema queremos hablar, ¿no? Y poder darnos cuenta de cuál es nuestra condición espiritual de cara a lo que Dios nos está ofreciendo, ¿no? ¿Cómo realmente estamos? Porque este hombre, según este relato, 38 años estaba enfermo, ¿no? Y quiero decirte que ese fue el milagro que causó, ¿verdad? Que los enemigos de Jesús impulsaran ya vamos a decir, toda su batería para ya atacarlo a él, ¿verdad? Ya esto era lo que, vamos a decirlo así, rebasó el vaso de agua. Dijeron, no, ya vamos a caer encima, ¿no? Y de hecho, los versículos de 16 al 18 lo dicen y te lo voy a leer. Mira lo que dicen estos versículos. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía cosas en sábado. O sea, es impresionante. O sea, se molestaban porque, según ellos, estaba transgrediendo una tradición que era el sábado, ¿verdad? Jesús les respondió, sigo leyendo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pues por esto los judíos aún más intentaban matarlo. ¿Y por qué? Porque Jesús les dijo que era Dios y eso les molestó un montón, ¿verdad? Sigo leyendo, ¿no? Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Él. Imagínate, orgullosos, envidiosos, tradicionalistas, ¿verdad? Y Jesús lo dijo también en Marcos 2:27. El sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. O sea, fue impuesto por el hombre. Todas esas normas, todos esos ritos fueron del hombre, no fueron de Dios, ¿verdad? Y déjame decirte algo, ¿no? Estaba estudiando la historia de la iglesia y algo bien interesante. En la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia primitiva más o menos del año 150, por ahí, en la época de Ireneo, la manera en que se llevaba el culto era el día domingo. Y la palabra domingo era el término pagano, pero era el día pero realmente ellos lo celebraban porque era el día en que Jesús había resucitado. Y era el primer día de la semana, que era el día de la creación de Dios. Y la resurrección de Jesús era el primer día de la vida del nuevo hombre. Y por eso, ¿verdad? El verdadero culto cristiano es el día, vamos a decirlo así, domingo, y no el sábado, como así lo decían estos fariseos, ¿no? Y lo odiaron a Jesús, los fariseos lo odiaron a Jesús, no solo porque hacía milagros en el día de reposo, sino también porque se hizo igual a Dios. Y esto era algo que ellos no podían perdonar. O sea, eso les traía una bronca, una rabia tremenda, ¿no? Porque imagínate, ¿quién se cree haciéndose igual a Dios, veniéndonos a hablar así a nosotros, que mi Padre? Porque en ese entonces, ¿verdad? Todo aquel que era hijo de alguien, la creencia era que el hijo era igual al Padre, ¿no?
Entonces, esa era la gran creencia. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú eres igual a Dios. Y tú eres Dios, entonces. Y eso, ¡pum!, les chocaba muchísimo, ¿no? Entonces, vemos que todo este evento surge a raíz de una fiesta, ¿no? Jesús va a Jerusalén porque hay una fiesta, ¿verdad? Quizás sea una fiesta de Pascua. Realmente no lo dice con claridad, ¿no? Pero hay tres fiestas que celebran los judíos, y Deuteronomio 16:16 lo dice, ¿no? Y te lo voy a leer. 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante del Señor de Dios, en el lugar que Él escoge, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. 3 fiestas. Estas 3 fiestas son entonces la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Entonces, alguna de estas fiestas es que estaba Jesús ahí, no lo dice con claridad. Pero vamos a ver, ¿verdad? Vemos cómo Jesús, al entrar a Jerusalén, va a un pozo, ¿no?, que se llamaba Betesda y que significa casa de los olivos, o casa de misericordia, ¿no? Y tenía 5 pórticos, 5 puertas, ¿no? Y ese pozo quizás es un pozo para alimentar a los animales. Pero ahí estaba la gente, ahí se encontraba una gran multitud, ¿verdad? Y él, al entrar a ese lugar, vio gran cantidad de gente enferma, completamente enferma. Gente que estaba, digo yo, buscando quizás una respuesta a su enfermedad, buscando una medicina, una cura a su enfermedad, pero de una manera muy, muy equivocada. Una manera muy equivocada. Y hay algo importante que hay que mencionar, ¿no? Que en estos primeros 4 versículos, el versículo 3, ¿verdad?, dice dice que la gente estaba ahí en ese pozo esperando que el agua se moviera y que el primero que llegara al agua, ¿no?, al pozo, y entraba al pozo, cuando el agua se estaba moviendo, sanaba, ¿verdad? Pero hay un cuarto versículo que si tú revisas la palabra de Dios y revisas diferentes versiones de la Biblia, no aparece ese versículo 4. Ese versículo 4 aparece en el Reina Valera, pero si tú revisas la NTV, quizás la NBI, no lo vas a encontrar. ¿Y por qué no lo vas a encontrar? Porque ese versículo, de acuerdo a los estudios, no está en los pergaminos originales del Evangelio de Juan, sino que los estudiosos y los eruditos dicen que ese versículo fue insertado a este Evangelio por los escribas. Más aún, sin embargo, ¿verdad?, este versículo, podemos decir, el versículo 4, complementa realmente lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el versículo 4? El versículo 4 dice, y te lo voy a leer: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había una creencia de que un ángel era el que bajaba y movía el agua, ¿verdad? Pero esto no es así, ¿no? Esto no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no es así?
La tradición explica en la palabra de Dios que esa era la razón por la que estaban ahí, ¿no? Pero yo pienso, y muchos que estudian la palabra de Dios, piensan que muchas de esas curaciones que ocurrían en ese lugar eran psicológicas. Gente sugestionada, gente que se mentaliza cosas y se enferma de nada, ¿verdad? Y yo te digo, eso lo veo mucho, hay veces en esas iglesias o en esos lugares donde nosotros vemos a algunos hombres que, que están predicando la palabra de Dios, pero que utilizan muchas herramientas sugestivas, ¿no? Como esas personas que dictan charlas, que dan cursos de mejoramiento, de crecimiento personal, ¿no? Todos los has visto, ¿no? Y que tú vas a esos seminarios, ¿no? A esos eventos, y el tipo te habla, tú puedes, tú esto, tú el otro, levántate, que tú, que aquí, que allá, pum, 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 que yo sí puedo, y todo el mundo grita, yo sí puedo, ¿no? Entonces salen todos sugestionados, son esas personas que te llevan a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y de repente salen cambiados. Oye, salí bien, me sané, ¿no? Y al cabo de unos días, otra vez, vuelven a caer. Entonces se cree que este tema del ángel era más un tema de superstición, quizás un tema sí, superstición. Y la gente pensaba que así era como se sanaba, pero realmente no sanaban, no sanaban. ¿Verdad? Se sugestionaban. Quizás había muchos que sus enfermedades eran sugestionadas. Y bueno, y a lo mejor se sentían mejor. Pero la gran mayoría no. Y de hecho, este señor o este hombre, por lo menos se dice que estuvo 38 años ahí, ¿no? Entonces sabemos qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y, y otro detalle importante, ¿no? Vemos que este hombre estuvo 38 años ahí. Quizás sea un poco mayor de eso, pero durante 38 años estuvo padeciendo esa enfermedad que él tenía, ¿no? Y a mí me llama esto a la reflexión, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede estar 38 años padeciendo una situación difícil y, y en esos 38 años no haya buscado una solución? O quizás la ha buscado por los lugares equivocados, ¿no? Y aquí, en este pasaje propio, ¿verdad? El tipo le dice a Jesús que tenía 38 años, pero que él no había podido ser curado porque no había quien lo ayudara a llegar primero al pozo de agua cuando empezaba a moverse el agua. O sea, no había nadie que tuviera la piedad o la compasión o el amor suficiente para ayudarlo, ¿no? Entonces ahí vemos el egoísmo que hay, ¿no? Entre las personas, que cada quien quiere tomar lo suyo y sin importar los demás, ¿no? No, entonces, volviendo al relato, vemos que este hombre, no sabemos si todo el tiempo estuvo ahí, pero lo que sí sabemos es que 38 años estuvo enfermo, ¿no? Y el Señor Jesús lo sabía, ¿no? Lo sabía. Y le dice, mira, ¿cuál es su condición? Le dice, mira, levántate que eres sano, ¿no? Pero no peques más, no peques más, para que no te suceda algo peor, ¿no? Entonces, ahí podemos ver de que realmente, ¿verdad? La condición de él
era más espiritual que física. Muchas veces nuestras enfermedades que reflejamos en nuestra vida vienen producto de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que somos, de lo que tenemos dentro de nuestra vida, ¿no? Muchas veces nos enfermamos nada más de pensar en cosas. Oye, no me va bien. Oye, no estoy ganando lo suficiente. El dinero no me está entrando. Tengo muchas deudas. Tengo muchas preocupaciones que voy a llevar a la casa. O simplemente esos deseos de acumular más no se están cumpliendo, y esas cosas pues nos enferman. Entonces, como dice aquí la palabra, es así. Nuestras enfermedades muchas veces son originadas por lo que tenemos aquí adentro en nuestro corazón, ¿verdad? Quizás por nuestros errores, nuestros pecados. Y les voy a decir algo: una obediencia tardía de la palabra de Dios es desobediencia. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios, porque tú ya la conoces, porque tú ya la has estudiado, la has leído, tú estás buscando de Dios, pero tú no obedeces lo que Él te dice, eso es desobediencia. Y esa desobediencia es pecado. Y ese pecado te lleva a ¿qué? Quizás a enfermarte, como este hombre que estaba enfermo ahí. Entonces debemos de ver esa parte, ¿verdad? Entonces este hombre se encontraba en una situación tan penosa que todos se metían primero que él, y él nunca podía entrar a curarse, ¿verdad? Entonces, Jesús le pregunta, imagínate que la gente estaba todo el día con los ojos puestos en el famoso lago. Nadie volteaba su mirada para ningún lado, nadie, porque todos estaban atentos, como quien dice, en la línea de partida. Y en el momento que veían que el agua se movía, todo el mundo salían para allá. Entonces no había tiempo para estar mirando a otro lado. Imagínate que llega alguien, tú estás tirado en el piso, mirando hacia un lugar fijo, y llega alguien por detrás, que sientes que está parado atrás, ahí, a tu lado, y te dice, ¿quieres ser sano? Y tú quitas tu mirada de lo que tú creías que te iba a sanar y cambias tu mirada hacia arriba, y al que ves es a Jesús, el mismo Dios que te dice si quieres ser sano. Cuando tú dejas de mirar las cosas del mundo, cuando tú dejas de mirar las cosas que no vienen de Dios y tú fijas tu mirada a Jesús, Él te va a sanar todo, te va a sacar de todo eso, ¿verdad? Entonces, este hombre quería ser sano, ¿verdad? Pero el Señor le hace la pregunta por dos motivos, ¿verdad? Hay dos motivos por los cuales el Señor le pregunta, oye, ¿quieres ser sano? Él simplemente le podía decir, ¿no? Mira, sano eres en el nombre de Jesús. Podría decirle directamente, pero él le hace la pregunta, ¿quieres sanar? ¿Verdad? Dice la palabra que esta pregunta se la hace porque él quería ver si él quería producir en este hombre esperanza, que este hombre sintiera la esperanza de que él podía sanar, ¿verdad? Que esa luz de la esperanza debía avivarse en él. Y en segundo lugar, ¿verdad? Y más importante, ¿verdad? Quería que este hombre apartara los ojos de ese estanque. Nosotros tenemos que apartar nuestros ojos de este mundo, ¿verdad?
de la glotonería, de la avaricia, de la codicia, de los deseos de quizás ser más que los demás, o de los deseos de querer tener una vida, no,